Entonces, sin más dilación, voy a presentar al primer ponente. El primer ponente es el doctor Alberto Ortiz Anduán y él es el actual jefe de servicio de nefrología del Hospital Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Pero he de decir que además, además de, por supuesto, saber un montón de lupus, quería comentar que leí hace poquito que el servicio de nefro de la Jiménez Díaz fue el primer servicio de nefrología de España. Y bueno, pues eso creo que hay que resaltarlo y además el doctor hace poco, bueno, poco me refiero en cuanto a años, ya hace unos cuantos años, pero se encargó también de coordinar el estudio de un nuevo fármaco que ayudaba al tratamiento de la insuficiencia renal aguda y bueno, pues creo que eso hay que resaltarlo. Y sin más dilación, para no quitarte tiempo, pues Alberto nos va a hablar, el doctor Ortiz Anduán, de la nefritis lúpica, presente y futuro, cuando quieras, por favor. Muy bien, muchas gracias. Pues agradezco mucho la oportunidad de estar aquí para hablar de la nefritis lúpica. Tengo unos potenciales conflictos de interés que confesar porque colaboro con la industria farmacéutica, como no podría ser de otra manera. Todas las personas que estamos interesados en la salud renal, colaborar. Y sin más, yo soy nefrólogo y nosotros somos los médicos del riñón, pero no operamos. Los urólogos operan, nosotros no operamos. Los urólogos no tratan la nefritis lúpica, nosotros sí. Y los riñones son dos, tenemos dos riñones y están situados en la parte alta de la espalda. Y aquí está representado una visión desde delante donde vemos dónde están los riñones nuestros nativos y a las personas que les ponen un trasplante de riñón pues se lo ponen ahí abajo, que es una zona más accesible. Los riñones tienen varias funciones. Y la principal, la que todos conocemos, es la producción de orina. Esta es la orina según la Wikipedia. Y si uno mira esto, dices, uy, a mí me recuerda a algo. Dice, a lo mejor del Oktoberfest. Dice, bueno, si esto es lo que bebemos y esto es lo que orinamos, entonces la función de los riñones es quitar la espuma. Pues no es exactamente así. No es exactamente así. La principal función de los riñones es filtrar la sangre. Y esta es una función tan importante que con los chiquininos que son como 2 puños, reciben 1 de cada 5 litros que salen del corazón. El resto, los otros 4 litros, se distribuyen en el cerebro, los pulmones, todo. Pero 1 de cada 4 va directamente a los riñones a lavarse, a filtrarse. En unas unidades que son los glomérulos, que son los filtros, y esa es la principal función de los riñones y la que medimos y la que aparece en los análisis, el filtrado glomerular. Y esta función es la que permite a los riñones eliminar toxinas. O sea, cuando los riñones no funcionan, cuando no eliminan orina, una de las cosas que pasa es que se acumulan en la sangre las toxinas que deberían estar eliminando los riñones. Pero en la orina normal no aparecen proteínas. O sea, el riñón filtra toxinas, permite que las toxinas se pasen a la orina, pero no debería haber ni proteínas ni sangre. Y esto es porque ahora pues, uno va al supermercado y es relativamente fácil conseguir proteínas. O sea, esta es nuestra perspectiva de conseguir proteínas para comer. Pero nuestros ancestros no lo tenían tan claro. Esta era la perspectiva de nuestros ancestros para conseguir proteínas. Entonces, como era tan difícil, los riñones se adaptaron a perder la mínima cantidad de proteínas posibles en la orina. Entonces, solo los riñones dañados permiten que se escapen a la orina albúmina, que es la principal proteína de la sangre, y proteínas en general. Entonces, cuando hay albuminuria, cuando hay albúmina en la orina, o cuando hay proteinuria, cuando hay proteínas en la orina, es que los riñones están dañados. Además, los riñones tienen otras funciones que son menos conocidas, otras funciones que no medimos habitualmente en el día a día de la clínica, pero no por ello dejan de ser importantes. Entre ellas entre las múltiples funciones del riñón, está el producir hormonas. O sea, factores que producen los riñones, que las liberan a la sangre, que van por la circulación y actúan a distancia a mantener la homeostasis, lo que es el equilibrio de nuestro organismo. Y una de estas hormonas que produce es la EPO, la eritropoyetina. La eritropoyetina se encarga de evitar la anemia, de que tengamos un número adecuado de glóbulos rojos en la sangre que nos permita recibir oxígeno en los tejidos sin sentirnos cansados. La EPO es famosa porque, bueno, una vez que se descubrió que podía permitir aumentar el número de glóbulos rojos en la sangre y de transportar más oxígeno, pues enseguida empezaron los deportistas de alto nivel
a usarlas entre este señor que ganó un montón de veces el Tour de Francia y luego se descubrió que hacía trampas. Hacía trampas porque se pinchaba un exceso de EPO, o sea, ponía en riesgo su propia vida pinchándose un exceso de EPO. Los riñones producen justo exactamente la EPO que necesitamos. Y cuando los riñones dejan de funcionar, a veces los pacientes se tienen que pinchar EPO para sustituir a la que no producen los riñones, pero no es un exceso, es sustituir a la que falta. Pero los riñones tienen otras funciones en relación a producir hormonas. Otra es producir calcitriol. La calcitriol es la forma activa de la vitamina D. Por más que nos dé el sol para producir vitamina D, por más que tomamos suplementos de vitamina D por boca, si el riñón no funciona activándola, pues tenemos un problema. Y el riñón activa la vitamina D para conservar la salud de los huesos. Otra función muy importante de los riñones que se puede perder y por eso algunos pacientes que los riñones no le funcionan tienen que tomar calcitriol. Y luego hay otra función que es todavía menos conocida, que es que producen cloto. Y cloto es el nombre de la diosa griega que iniciaba el hilo de la vida, que la pintó Goya y está en el Prado al cruzar la calle. ¿Y por qué se llama cloto? Pues porque lo descubrió unos investigadores japoneses que tenían unos ratoncitos en el laboratorio que se les hacían viejos durante la infancia ratonil. Y estudiando a ver qué les pasaba a esos ratoncitos que se hacían viejos durante la infancia ratonil, descubrieron un nuevo gen hasta entonces desconocido, que como buenos conocedores de la mitología griega llamaron cloto, y cuya misión es retrasar el envejecimiento. O sea, los riñones producen una proteína que retrasa el envejecimiento. ¿Y cómo lo hace? Pues podemos ilustrarlo con esta imagen del New York Times dedicada a la enfermedad renal. Y aquí reconocemos los riñones, ¿no? Está lógico si hablo de la enfermedad renal. Reconocemos los chuletones, también es lógico, porque la principal fuente de toxinas que tienen que eliminar los riñones son las proteínas. Entonces, las proteínas hay que tomar las que hay que tomar, no hay que tomar un exceso de proteínas porque eso va a producir un exceso de toxinas derivadas de esas proteínas que tendrán que eliminar los riñones. Pero luego hay otra botella que todos reconocemos. Dice, ¿qué pinta ahí esa botella? Pues lo que pinta es que a esa botella se le puede quitar la glucosa y hacerla sin azúcar. Se le puede quitar la cafeína y hacerla sin cafeína. Pero no se le puede quitar el componente que le da el sabor, que son los fosfatos. Y fosfatos también hay en los alimentos, pero hay poquitos, hay los que necesitamos. El problema es añadir aditivos de fosfatos a la comida, a los alimentos, que es algo que a veces se hace, porque el exceso de fosfato lo tienen que eliminar los riñones. Y cloto, justo, esta proteína que combate el envejecimiento, se dedica a facilitar que los riñones eliminen el exceso de fosfato de la dieta. O sea que otra cosa que hay que hacer si uno tiene problemas de riñones es intentar evitar el exceso de fosfatos, que principalmente viene de los aditivos alimentarios. O sea, cuanto más se coma de mercado, comprando el producto fresco y cocinándolo en casa, y no de supermercado, mejor. Bueno, entonces, cada uno de los riñones tiene 1 millón de nefronas, 1 millón de unidades de filtración, o sea, 1 millón de filtros, 1 millón de glomérulos. Y una nefrona es así, tiene esta estructura tan peculiar. La unidad de filtración, que es el glomérulo. El glomérulo es como un ovillo de capilares, de vasos sanguíneos muy finitos, donde de hecho se produce la filtración. Si uno lo mira a más aumento, pues esto es lo que se ve. Se ven como los tubitos, que son los capilares, rodeados por fuera por una célula que es extremadamente importante, que se llama el podocito, o sea, la célula con piececitos. Y ya vemos ahí que tiene una serie de piececitos que están como interdigitados, y es lo que forma el filtro. A los podocitos nosotros les pagamos para que eviten que las proteínas de la sangre se escapen a la orina. Para eso están ahí, para eso les pagamos. Entonces, cada día estos filtros, este millón de filtros, este millón de glomérulos en cada riñón, filtran 180 litros de sangre. O sea que, si no existiera el resto de la nefrona, si no existiera todo este túbulo que baja, que sube y que baja, pues no existiría la civilización porque estaríamos todo el día meando y todo el día bebiendo para recuperar lo que meamos, ¿no? Imaginaos, orinar 180 litros al día, no podríamos estar aquí. Entonces, en algún momento quise poner en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma una estatua al túbulo renal, donde pusiera la civilización agradecida
porque al convertir los 180 litros que se filtran en 2, pues nos permite estar aquí, construir pirámides, etcétera, etcétera. Pero el decano consideró que si poníamos esa estatua, pues que cualquiera podía poner ahí estatuas y nos dijo que no. Bueno, pues aquí está una visión a más aumento de los podocitos, estas células con piececitos, y uno lo han pintado de amarillo y otro de rojo para que los veamos bien, y vemos que tienen los piececitos entrelazados, y si lo vemos a más aumento, entonces reconocemos por qué le llaman podocitos, células con piececitos. Tiene aquí están entrelazados el podocito moreno y el podocito palidito, y ahí hay una estructura, que es una membrana, que es esa estructura la que evita que las proteínas escapen a la orina, ¿vale? Entonces, los podocitos son como estos bichos que pongo aquí, y estos bichos son anémonas. Las anémonas lo que tienen de peculiar es que son inmortales. O sea, en la naturaleza no se mueren espontáneamente, tienes que matarlas, cocerlas, cocinarlas, freírlas, lo que sea, o comértelas, pero no se mueren. Hay muchos estudios de por qué las anémonas no se mueren. Pues bien, los podocitos tampoco deberían morirse. Los podocitos son células terminalmente diferenciadas, y las células que están terminalmente diferenciadas no se dividen. Si se pierde un podocito, no hay posibilidad de recuperarlo. Entonces, deberían estar con nosotros en este mundo durante 20, 30, 40, 80, 90, 100 años, el mismo podocito en el mismo sitio. De hecho, aquí tengo dos imágenes. Una es un cerebro y otra es un glomérulo a gran aumento. El tamaño obviamente no es el mismo. El cerebro está lleno de neuronas. Pues los podocitos son como neuronas rechonchas. O sea, de hecho hay algunas proteínas en el cuerpo que solo están en los podocitos y en las neuronas. Cuando tenemos 20 años tenemos todas las neuronas que jamás vamos a tener y luego las vamos perdiendo porque no se dividen. Lo mismo con los podocitos. A los 20 años tenemos todos los podocitos que vamos a tener y luego, pues, deberían ser inmortales, pero ocurren accidentes. Este señor que está aquí, este no es un gamberro jugando en los servicios, este es un biólogo celular que sabe que cada vez que hace pipí pierde podocitos, unos poquitos cada día, a los cuales no va a volver a ver nunca jamás. Entonces, pues ha tomado una cierta distancia para poder decir adiós podocitos que no voy a volver a ver nunca jamás. Entonces, una de las misiones que tenemos es intentar conservar los podocitos como podamos. Porque si se pierde un podocito, esto es otro corte del glomérulo, aquí los podocitos están en verde clarito, se pierde un podocito, se va a producir una cicatriz. Se va a producir una cicatriz. Y esto es lo que se llama, cuando se hace una biopsia del riñón, esto es lo que se llama glomeruloesclerosis. Esclerosis es una palabra que usamos para decir cicatriz. Y cuando hay una glomerulosclerosis, quiere decir que ese glomérulo ha empezado a morirse. De ese millón de glomérulos que tenemos en cada riñón, pues este se va a perder eventualmente. Y como hay una zona del glomérulo donde hay cicatriz y no hay podocito, pues por ahí se van a escapar las proteínas y va a dar lugar a proteinuria. Esto eventualmente progresa y progresa hasta que se cierra totalmente el filtro. Y una vez que se ha cerrado el filtro, ese glomérulo está muerto, deja de funcionar. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que los otros 999.000 glomérulos intentan asumir la función de este glomérulo, ¿no? Y eso es fácil, si se va uno, pero el problema es cuando en vez de uno has perdido 2, 100, 100.000 y 200.000. Y el resto de los glomérulos intentan asumir la función. Y eso es un problema, este exceso de trabajo es un problema que se sabe que contribuye a que la función de los riñones se pierda progresivamente una vez que se han dañado. Y así es como funciona. Aquí tenemos representado el glomérulo, los capilares del glomérulo, llega la sangre por aquí, pasa por los capilares, se filtra y sale. ¿Y por qué se filtra? Por una cuestión de presión. Yo cuando me imagino el glomérulo me imagino una manguera multiagujereada. Abres el grifo, el agua empieza a circular por la manguera, pero como hay agujeros, sale. Cuanto más presión esté el agua, más alto subirá el chorro. Pues aquí es exactamente lo mismo. Si se cierra la salida, aumenta la presión de la sangre dentro del glomérulo y se produce más filtrado glomerular. Pero ese exceso de filtrado puede ser dañino. ¿Por qué? Pues porque los podocitos están por fuera, agarrados por fuera, el capilar está como abrazados por fuera. Entonces vamos a imaginar por un momento que somos podocitos, estamos ahí agarrados por fuera y estamos recibiendo un chorro de agua en el pecho, ¿vale? Que tiende a arrastrarnos a la orina.
Cuando se han perdido nefronas, cuando se han perdido filtros, cuando se han perdido glómerulos, los que quedan intentan compensar. ¿Y cómo compensan? Cerrando la salida para aumentar la presión dentro y que filtrar cada uno de ellos más para compensar los que no están filtrando. Entonces, ¿qué va a pasar con el pobre podocito que está ahí fuera? Pues para imaginar lo que va a pasar, pues yo siempre me imagino las manifestaciones, ¿no? Van ahí los manifestantes, veis que van con los brazos bien entrelazados y felices, porque esto de manifestarse todos juntos, pues formar parte de un grupo siempre es agradable. Pues yo me imagino que esos son como los pellizcos de los podocitos, los piececitos de los podocitos. Entonces, ¿por qué? Porque tienen el mismo enemigo, los podocitos y los manifestantes, que es la presión hidrostática. De los cañones de la policía, los manifestantes, y ves como un podocito se suelte, un podocito manifestante se suelte, pues, le arrastra el agua. Pues los podocitos igual. Nos imaginamos por fuera, vamos a ver una visión lateral. Vamos a ver una visión lateral. Ahí está la sangre y ahí está la presión hidrostática normal de un glomérulo normal. Pues si eso aumenta, pues la pobre podocita escaladora a la orina que se va. ¿Vale? Entonces, esto parece muy tonto, pero esta es la base del tratamiento para conservar la función de los riñones. Porque cuando los podocitos se dañan, estos son los podocitos normales, ¿no? Con los deditos interdigitados. Cuando los podocitos se dañan, pierden esa estructura. O sea, que no solo va a estar a más presión el agua, sino que ellos han perdido las rendijas entre las cuales escapa el agua. Pues bien, hay algunos tratamientos, y hay uno, por ejemplo, que ha demostrado ser eficaz en la nefritis lúpica, que se llama la voclosporina. La voclosporina es un inmunosupresor, baja la autoinmunidad, pero también conserva esta estructura tridimensional de los piececitos de los podocitos, con lo cual les protege de eventualmente ser arrastrados a la orina. Entonces, hay determinadas moléculas que conocemos, como la angiotensina y la endotelina, que cierran la salida. Hay otras moléculas que abren la entrada y todas ellas favorecen la pérdida progresiva del riñón por sobretrabajo de los filtros. Pues bien, tenemos una serie de tratamientos en verde que se aplican a distintas enfermedades que lo que hacen es disminuir el trabajo de los filtros, disminuir la presión hidrostática para que se pierdan menos podocitos, y en concreto en el lupus los que usamos son los que se llaman IECAS y ARA2, inhibidores del enzima conversor de la angiotensina y bloqueantes de los receptores de la angiotensina. Pero los usamos para esto, para que no se pierdan podocitos. También, si hay menos presión intraglomerular, si se están filtrando proteínas, se van a filtrar menos. O sea, que bajan la proteinuria. Muy bien, entonces, concepto de enfermedad renal crónica. Alguien tiene una enfermedad renal crónica cuando o bien se pierden proteínas en orina, como la albúmina, o bien ha disminuido la función de los riñones. Y esto se nota cuando disminuye la función de los riñones, el filtrado glomerular sale bajo en los análisis, pero también suben otras cosas que se miden en los análisis, como la creatinina y la urea. Aquí está representado. En la nefritis lúpica lo que pasa es que por una parte, hay brotes repetidos de daño del riñón por los autoanticuerpos, la autoinmunidad. Y por otro, cada brote puede producir una cicatriz como la que vimos antes. Y la cicatriz puede seguir perdiendo proteínas en orina, aunque el brote haya pasado. Entonces, durante el brote se depositan en los glomérulos, vemos aquí los glomérulos redonditos, inmunoglobulinas de las que agreden al resto de los tejidos, incluido el riñón. Muchas de ellas. Se llama un patrón, los patólogos cuando ven esta biopsia le llaman un patrón full house. Hay de todo. Hay IgA, IgG, IgM, distintas proteínas del completo, ya no cabe un alfiler. Y esto da lugar a distintos patrones de daño en la biopsia renal. La más leve es la mesangial. Esto es como se deberían ver los capilares en la biopsia, o sea, los agujeritos, la luz, el interior de los capilares, pero cuando hay una nefritis lúpica mesangial, pues ya vemos que hay alguna zona donde no hay capilares. Esta es una forma leve de daño del riñón que se trata igual que el resto del lupus eritematoso sistémico. Sin embargo, cuando la lesión es más grande, se llama glomerulonefritis proliferativa. ¿Por qué? Porque hay células que han proliferado, hay más núcleos. Vemos en esta imagen central, ya no vemos las luces, el interior de los capilares, porque está todo lleno de células. Esta es la nefritis lúpica clase 3-4, que debe tratarse de una forma un poco más agresiva. Y hay otra tercera forma de nefritis lúpica, que es la membranosa, donde lo que vemos es que están engrosadas las paredes de los capilares, porque se han dañado los podocitos y están perdiendo proteínas. Estas también se deben tratar de una forma más intensa o de forma adicional a lo que es el resto del lupus.
¿Cómo se sabe que alguien, cómo se sospecha que alguien puede tener una nefritis lúpica? Pues sube la tensión arterial. La tensión arterial normal es por debajo de 120, el numerito que aparece ahí arriba, la sistólica, y por debajo de 80, el numerito que aparece abajo, la diastólica. Luego hay una tierra de nadie y se llama hipertensión cuando está por encima de 140 o de 90. Pues bien, alguien que tiene un daño al riñón, su tensión objetivo es una tensión de menos de 120 y de menos de 80. Luego se pierden muchas proteínas, puede haber tan pocas proteínas en la sangre que se hinchen las piernas. Y es lo que se llama edema con fobia, o sea que si tú aprietas con el dedo, se queda el dedo marcado. Esto ocurre cuando se pierden muchas proteínas en orina. Estas dos cosas, la subida de la tensión y el que uno se hinche, dependen de la sal que tomamos. O sea que si somos capaces de reducir la sal de la dieta, ¿y cómo se hace eso? Pues no echar sal a la comida y no usar alimentos procesados que tienen la sal ya incorporada. Cuanta menos sal tomes, menos te vas a hinchar y menos te va a subir la tensión. Y luego puede haber también hematuria, o sea, sangre en la orina, que es, la orina toma un aspecto de color Coca-Cola. O sea, si alguien tiene una cistitis y sangra, la sangre va a ser roja porque está recién producida justo a la salida de la orina. Pero si sangra en los riñones, se oxida y va a salir color Coca-Cola. Entonces, en la tira de orina se puede ver la concentración de la orina, se puede ver si hay proteínas y se puede ver si hay sangre. Para saber exactamente qué es lo que ocurre en los riñones, solemos hacer una biopsia de los riñones, que se hace de esta manera, con control ecográfico. Se ve exactamente dónde está el riñón, ahí donde está la flechita es donde se está viendo la aguja y se pincha y se coge un trocito de riñón. Esto es algo muy seguro, que puede ser necesario para saber exactamente lo que está ocurriendo en los riñones la primera vez, pero también después del tratamiento, si sigue habiendo proteínas en la orina, puede ser difícil saber si eso sigue activo o si es la cicatriz, y a veces es necesario hacer la biopsia también para eso. Y finalmente, el tratamiento de la nefritis lúpica, pues hay que tratar la actividad inmunológica con inmunosupresores. Los inmunosupresores más recientes que han demostrado mejorar la nefritis lúpica es un anticuerpo frente disminuye el crecimiento de células B de los linfocitos que producen los anticuerpos, que es el belimumab, y también la voclosporina. Este tratamiento que tanto disminuye la autoinmunidad como protege a los podocitos. Y que todavía no está disponible en España, pero ya está disponible en Estados Unidos y aquí está viniendo. Entonces, se utilizan estos bloqueantes del sistema renina-angiotensina y ECA-SORA2, que hemos mencionado antes, para tener la tensión controlada, para disminuir el exceso de trabajo de los filtros que quedan sanos, de los glóbulos que quedan sanos, y para bajar la proteinuria. También hay que tener cuidado con el colesterol y otros factores de riesgo cardiovascular, y luego lo que podemos hacer nosotros, que es no tabaco, ejercicio moderado, dieta pobre en sal y, en general, mediterránea, que proteja el sistema cardiovascular y también a nuestros riñones. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias al doctor Ortiz Anduán. Desde luego, darte la enhorabuena por esta charla que nos es tan difícil y que nos la ha hecho fácil, porque no es fácil combinar el rigor científico con la manera de, y más hablando de riñón, porque el riñón no es un órgano que todos a ni pie de calle se conoce más como el corazón. El riñón es un gran desconocido a nivel popular y creo que, que lo ha hecho maravillosamente esa combinación, ¿no?, de hacer asequible lo que es muy complicado. Y eso solo lo sabe hacer alguien que sabe mucho, y te lo agradezco mucho.